Bueno, buenos días a todos chicos. Esta va a ser la primera clase grabada sobre producción de plantas. Eh, de acuerdo con el sistema eh, que les comentamos en la primera clase, es decir, les vamos a dejar material grabado para que ustedes puedan consultar, y después vamos a volver sobre el mismo en la clase sincrónica o presencial. Yo ahora voy a compartir la pantalla con, con la exposición en PowerPoint que ustedes tienen. La clase de producción de plantas, como es media larga, consta de 3 series de filminas o PowerPoint, que vamos a ir viendo en sucesivas grabaciones, porque tengan en cuenta de que las grabaciones de Zoom tienen un límite de 40 minutos. Para que vayámonos, digamos, acomodando a las clases. Les recuerdo que cada clase va a tener estos videos grabados, explicativos, basados en las filminas. Tanto los videos como las filminas van a estar previamente a cada clase presencial en el aula virtual, y ustedes nos pueden contactar y consultar previamente a la clase, y a cada uno de los temas los vamos a abordar en la clase presencial, en donde también vamos a hacer este cuestionario de repaso, y le vamos a poder dedicar bastante más tiempo a interactuar entre nosotros y a tener preguntas, porque lo que nos está pasando ahora es que con esta modalidad donde todos tenemos que aprender a interactuar a la distancia, eh, nos tenemos que adaptar. Bueno, yo voy a retirar acá mi video y vamos a basarnos entonces en las filminas. Acá ustedes tienen mi número de WhatsApp para las consultas. Yo voy a tratar de dejarles distintos tipos de materiales, accesorios a la clase, a través de vinculaciones con códigos QR, como lo estoy mostrando acá, de modo tal de que ustedes los puedan escanear rápidamente e ir a ver algún video de YouTube o ir a ver algún PDF que yo les dejo para consultar. Bien, como les dije, la clase de producción de plantas es bastante larga, tiene todos estos contenidos. El programa establece que tenemos que abordar, aunque sea mínimamente, aspectos vinculados al material de propagación en los viveros, y a los métodos de producción más comunes en los viveros forestales. Todo, o en buena medida, todos estos temas los vamos a ver, ya sea directamente o indirectamente con ejemplos, en las clases. Y otra cosa que también yo quiero comentarles es que ya veremos más adelante cómo evoluciona este asunto de la pandemia, de modo tal de poder, al menos parte de estos contenidos, verlos in situ, en campo, cosa que es muy importante, básicamente aprovechando lo que tenemos cerca acá en la experimental. Bien, eh, un componente muy importante de la producción de material de plantación tiene que ver con los propágulos. Eh, un propágulo muy utilizado a nivel forestal es el de las semillas forestales, aunque en algunas actividades, en algunas propagaciones como las de salicayas, y también en forma ya creciente, incluso pinos, eucaliptos y otras especies, se están utilizando estacas o microestacas. Eh, pero bueno, nos vamos a referir sobre todo a las semillas. La semilla es uno de los materiales más utilizados, y generalmente la semilla proviene de cruzamientos
o de órganos sexuales de los árboles, a diferencia de las estacas, microestacas, más precisamente o más específicamente raíces o callos, que son derivados de la propagación vegetativa. Tanto en unos como en otros, es decir, tanto en semillas como en otro tipo de propágulos, es importante que entendamos cómo está definida la calidad, porque esta calidad del propágulo va a afectar a la calidad de mi plantín, y eso vamos a ir viendo en el curso cómo impacta, para bien o para mal, en la calidad del rodal, en las características que tiene un rodal cuando yo lo estoy aprovechando. La calidad del material de propagación tiene tres componentes. Uno es el componente genético, otro el físico y por último el fisiológico. Vamos a ir viendo ejemplos de cada uno, y también les reitero de que estos tres se pueden aplicar tanto a estacas, microestacas o raíces gemíferas también, con algunas modificaciones. Un primer componente es el genético. Es muy importante porque nosotros en la actividad forestal, a diferencia de la agricultura y la horticultura, cuando instalamos un cultivo o cuando manejamos un cultivo en el campo, ese cultivo permanece produciendo en ese sitio durante muchos años normalmente. Lo más común es que los ciclos productivos duren 10 o más años. Entonces, una buena o una mala elección va a impactar sobre esos 10 años, a diferencia de un agricultor o un horticultor, en donde el mal desempeño de un cultivo desde el punto de vista genético puede ser revertido a los 6 meses, al año, cambiándolo. Imagínense un cultivo, un híbrido de maíz o un grupo de soja o un híbrido de alguna variedad hortícola. Bien, entonces, como muchas veces nos van a escuchar decir, es un aspecto muy importante la genética de lo que yo como forestal estoy cultivando. Y aunque parezca mentira, en primera instancia hay que atender a la identidad botánica. ¿Y por qué digo aunque parezca mentira? Porque uno supone de que la identidad botánica de los cultivos está claramente establecida y uno nunca tiene dudas respecto de eso, y eso en realidad no es así. Ustedes en Argentina van a encontrar algunos cultivos forestales en los cuales la identidad botánica está claramente conocida: Pinus taeda, Pinus elioti, Eucalyptus grandis, algunos clones de Salix y Populus, que son los más cultivados. E incluso más, se conoce mucho de la variación intraespecífica, incluso hasta a nivel clonal, pero en otros ustedes van a ver de que hay un desconocimiento absoluto, e incluso puede llegar a confundirse una especie por otra. Así que lo primero es la identidad botánica. Luego, ustedes imagínense distintas situaciones que están un poco determinadas acá en este cuadro, de ejemplos en donde el forestal está cosechando semillas con vistas a obtener plantines. Estas categorías que están establecidas acá en inglés están ejemplificando distintos grados de conocimiento y manejo de la calidad genética de un material, y todas están presentes en Argentina. Por ejemplo, cosechar semillas de árboles que no han sido plantados para producción de semilla, cuya fuente de origen seminal no está identificada, y se cosecha semillas de árboles, solamente porque los frutos están más bajos y a mí me resulta una cosecha más cómoda, eso demarca una baja calidad, porque precisamente
yo no estoy teniendo en cuenta ningún atributo, ni de los árboles, ni del rodal, que puede impactar en la calidad genética. Por eso acá está puesto con un signo menos, ejemplificando la peor calidad de esa genética, porque aún asumiendo que yo conozco bien la identidad botánica de lo que estoy cosechando de rodales y de árboles que no me pueden dar ninguna mejora. Un paso adelante respecto a esta calidad es cuando, aún desde rodales que no fueron plantados para producir semilla y cuya fuente seminal originaria no está identificada, ni el origen ni la procedencia, yo por lo menos hago cosecha de algunos árboles, no de todos, árboles selectos, y los he seleccionado porque tienen una forma un poco mejor, un estado sanitario mejor. Entonces acá ya tengo algo de mejora, pero estos árboles pertenecen a rodales que no son seleccionados ni han sido plantados para producir semilla, y por ende la mejora en cuanto a la calidad genética, es baja. Cuando ya tengo rodales que fueron seleccionados porque el conjunto de árboles tiene buenas características, el conjunto, ya no árboles individuales, pese a que no fueron plantados para producir semilla y su fuente no es identificada, ya hay un conjunto de árboles en donde hay características mejores al resto para poder propagar. Entonces, esto es una mejor situación respecto de árboles individuales porque como hay intercambio de polen entre ellos, se entiende de que en promedio de la calidad de esta semilla es mejor. Un paso adelante es cuando yo, además de seleccionar rodales, procedo a ralearlos de modo tal de que en un conjunto de árboles con buenas características, yo a través de raleos lo que hago es mejorar aún más el promedio fenotípico de ese rodal y cosecho a partir de esos rodales intervenidos. Entonces, vuelvo a repetir, más allá de que no fueron plantados para producir semillas, incluso en algunos casos todavía no tengo una procedencia o un origen identificado, el hecho de, dentro de un conjunto bueno de árboles, ralear y dejar aún los mejores, provoca una mejora en la calidad. Y la mejor situación que puede ocurrir es cuando yo tengo directamente lo que se llama huertos semilleros, es decir, rodales que han sido implantados con el objetivo de producir semilla, cuyo origen es conocido, incluso tienen detrás un programa de mejora. Los individuos que forman parte de estos huertos semilleros, ya lo vamos a ver, tienen un proceso de mejora atrás. Entonces, esto implica de que muchas veces la heredabilidad de los caracteres que yo estoy cosechando es alta respecto de la descendencia, y es acá en donde la calidad genética de la semilla es mejor. Entonces, todas estas situaciones, como les digo, pueden darse en Argentina, y en el caso de la situación más favorable, que es la que está acá, en los huertos semilleros, ocurre precisamente, y no por casualidad, en cultivos de pinos y eucaliptos, que en el país son los que tienen mayor superficie cultivada. En Argentina, el organismo que entiende en la identidad y la calidad genética es el INASE. Acá les dejo el vínculo para que ustedes vayan al sitio, y ahí van a encontrar incluso buscadores para ver los cultívares registrados para pinos, eucaliptos, sauces y álamos, por ejemplo. Acá les dejo algunos ejemplos de huertos semilleros. Son fotos de un huerto semillero en Estados Unidos, de coníferas, pero también hay en Argentina. El detalle es que son rodales que tienen una serie de características que apuntan no solamente a la calidad genética, sino física y fisiológica de la semilla.
están plantados a muy baja densidad, para que los árboles generen un gran desarrollo de área foliar y con ello florezcan mucho y produzcan muchas semillas grandes. Tienen cuidados intensivos, se implantan en lugares con una elevada calidad de sitio, y estos distanciamientos también permiten mecanizar la cosecha, algo que parece fácil, pero no es tan fácil porque hay que trabajar en altura. Les dejo acá algunos ejemplos en donde ustedes pueden ver eh, en forma aplicada muchos conceptos que han aprendido en mejoramiento genético forestal, y en donde, en el caso de la figura para Eucaliptus, se ve toda una secuencia temporal de avances en lo que ha sido la calidad genética del material de Eucaliptus grandis que se utiliza en Mesopotamia. Y otro ejemplo que les va a resultar muy interesante también es un link que les dejo acá para una conferencia del ingeniero Raúl Esquenone, es un egresado de la facultad, en donde cuenta el estado de avance que tiene Bosques del Plata, que es una empresa multinacional que trabaja en Argentina, en el norte de Argentina, respecto del mejoramiento genético de Pinus taeda. Entonces, la calidad genética, como digo, es muy importante. Y en Argentina tenemos una variedad enorme de situaciones, desde incluso el desconocimiento o la confusión de una especie por otra en un cultivo forestal, hasta casos como pino, eucaliptus, salicaces, en donde se hace propagación clonal. En los procesos se aplican técnicas bastante sofisticadas e interesantes para obtener esa semilla mejorada. Una de las técnicas que se utiliza en los huertos semilleros clonales, por ejemplo, esta es una figura de un huerto de pino híbrido, es un híbrido de Pinus caribea por Pinus elioti, en donde acá están mezcladas las dos especies, pero individuos selectos de las dos especies. Lo que se busca con los huertos semilleros clonales es que una vez que el plan de mejora ha individualizado ciertos árboles, ciertos ejemplares que tienen una alta capacidad combinatoria específica, lo que yo quiero con esos individuos es tener muchos de ellos en un huerto semillero. ¿Cómo hago para tener muchos de ellos en un huerto semillero? No puedo cosechar semillas de ellos porque ya ahí hay crossover y recombinación, y esa genética no va a ser exactamente igual a la de los padres. Yo necesito un clon de ese padre o de esa madre. ¿Y cómo se hace? La clonación, una de las técnicas de clonación en pinos es injertar sobre un porta injerto, injertar una púa de la genética que yo quiero propagar. Y este es un ejemplo. Este procedimiento aparentemente sencillo no es tan sencillo. Y acá yo les voy a mostrar o comentar brevemente por qué, más que todo, no tanto por la técnica en sí, sino porque involucra una palabra que es tecnología. Yo me gustaría en estas clases ir introduciendo algunos de estos términos y tratar de promover en ustedes un análisis crítico de estos términos, sobre todo respecto de la importancia que tienen para la carrera. Yo digo que estas son como palabras mágicas que vale la pena analizar y reflexionar qué importancia tienen para con nosotros ingenieros forestales. En este caso, estos dos operarios de Bosques del Plata están en condiciones de media sombra, produciendo injertos de Pinus taeda, para propagar a partir de púas ciertos genotipos que interesa que participen en huertos semilleros clonales. La técnica es sencilla, pero involucra todo un desarrollo de esta tecnología, en parte por prueba y error, en donde lo que suele pasar en estas situaciones es que el injerto no prende bien,
precisamente porque muchas veces hay condiciones de deshidratación excesiva. Entonces, en este caso, la empresa ha ajustado un protocolo en donde una vez que se injerta la púa sobre el portainjerto, esta púa con asículas muy chiquitas es bañada completamente en parafina, en parafina derretida a cierta temperatura y durante un cierto tiempo, de modo tal de que todo el conjunto, que es el extremo del portainjerto y el injerto, quedan cubiertos por una capa de parafina durante un tiempo. Esto ralentiza la deshidratación del material, y esta técnica bien utilizada permite un porcentaje de prendimiento muy elevado. Es un ejemplo de una tecnología aplicada para clonar un material. Ahora bien, sin duda que la calidad genética es muy importante. Ahora, lo importante es que esa calidad genética vaya al terreno, a la mayor cantidad de hectáreas posible. Estas son dos filminas que yo tomé de la exposición de un ingeniero chileno, Claudio Palocchi, de Arauco, de la empresa Arauco, en donde él destaca la importancia de que las ganancias genéticas que se logran en los programas de mejoramiento vayan al terreno. ¿Qué significa esto? Muchas empresas forestales tienen planes de mejoramiento genéticos propios, u otras lo que hacen es comprar o obtener material que es mejorado mediante otros organismos privados o públicos, por ejemplo el INTA. Ahora, supongamos que una empresa como Arauco ha logrado, desde situaciones con un bajo nivel de mejora, lograr una alta ganancia genética en distintos atributos, como puede ser crecimiento y forma, a partir de clones. El desafío para cualquier productor o empresa es que si tiene este material, trate de lograr en sus campañas de plantación la mayor participación de este material, porque si lo tiene, pero el 80% de la superficie la sigue plantando con este material, esta ganancia genética no se ve plasmada en lo que muchas empresas llaman ganancia operacional, es decir, las hectáreas totales que tiene de patrimonio la empresa cultivando. Entonces, lo importante, como digo, es que haya suficiente disponibilidad de o semilla mejorada o clones, ya sea a partir de estacas o microestacas, de modo tal de que los planes de mejora logren capitalizarse en ganancia operacional u operativa. Bien, entonces, habiendo hablado de la calidad genética, eh, lo primero que seguiría es abordar otro aspecto que es la calidad física. Es decir, ustedes saben que la calidad genética está dada por la carga genética o por el genoma de esa microestaca, de esa estaca o de esa semilla. Ahora, ese propáulo es una estructura viva que tiene descriptores de calidad física, como pueden ser el tamaño, el color, la edad y la integridad de la testa, entre otras cosas. ¿Por qué es importante el tamaño de las semillas? Porque mientras más grandes son las semillas, más cantidad de reservas tiene y más grande y más maduro es el embrión. A su vez, la integridad de la testa es importante porque testas deterioradas lo que hacen es hidratar el material o deshidratar el material por fuera de su óptimo. Entonces, la calidad física es importante. Muchas veces uno compra también semillas y en 1 kilo de semillas aquí hay 300 gramos solamente de semillas, el resto son, como pueden ser en este caso, paráfises de eucalipto o alas en el caso de las semillas de coníferas, es decir, estructuras que son
son estériles. Entonces, de ahí viene el término semilla sucia o semilla limpia, y por supuesto, una semilla que tiene un tamaño, no solamente un tamaño grande, sino un tamaño homogéneo, parejo, que no es vieja, que tiene una testa en buen estado, y que es pura, tiene una alta calidad. Yo acá les dejo ejemplos para que vean de que yo puedo hablar de calidad de semilla en eucalipto, pero también en caldén. Muchas veces un desafío importante es encontrar técnicas o tecnologías para limpiar la semilla, y así lograr que esa semilla tenga valor agregado a partir de ser semilla limpia. Ustedes yo les voy a mostrar más adelante en la exposición una máquina para limpiar semillas de eucalipto, y acá ustedes tienen el link con un video de una máquina empleada para trillar chauchas de algarrobo y de caldén desarrollada en Córdoba. La semilla de eucalipto, como les digo, muchas veces se vende como semilla sucia. Para que ustedes tengan una idea, en esta foto de acá abajo del INTA, ahí adentro hay 100 semillas sucias de eucaliptos, acompañadas por paráfisis y otras estructuras, y acá hay 100 semillas limpias. Fíjense que hay una proporción de más del 50% que son impurezas, y por eso esta semilla es más barata que esta. Esta es una máquina que tiene el INTA Concordia para limpiar, a partir de corrientes de aire, para limpiar semillas de eucalipto. No tengo un video de cómo funciona, pero sí les linké acá un video de una máquina limpiadora de semillas de alpiste, cuyo principio es muy similar, para que la vean. Y para que vayan viendo también, de nuevo la palabra mágica, tecnología. Esto es una tecnología para lograr que de esto yo pueda vender esto más caro y que sean solamente semillas. Hay otra tecnología que se utiliza para las semillas chicas, como son las de eucalipto. Fíjense, acá hay una moneda de 1 peso y estas son 100 semillas de eucalipto, que es la peletización. La peletización lo que busca es que las semillas sean más grandes y con eso más manipulables, y sobre todo que se puedan sembrar con máquinas, y para eso se las recubre con inertes y con adhesivos, para que estas 100 semillas tengan este tamaño y puedan ser mucho más fácilmente manipulables. Esto se logra mediante máquinas como esta, que es una máquina peletizadora. Y bueno, es otro ejemplo de tecnología que después redunda en una mayor posibilidad de mecanización de la siembra, en un mejor uso de semilla, que suele ser muy cara. La semilla mejorada es muy cara. Así que bueno, vimos los distintos componentes de la calidad genética, la calidad física, y también viene la calidad fisiológica. La calidad fisiológica está dada por la madurez, sobre todo del embrión, por el contenido de humedad, y por último por la capacidad germinativa. La madurez viene de la mano de que muchas veces yo tengo que cosechar semilla a partir de frutos que no han completado la madurez, porque un fruto en la copa, cuando completa madurez, muchas veces se abre o vuela y lo pierdo. Entonces yo tengo que cosechar antes. Al cosechar antes tengo que medir muy bien el momento en que lo hago, porque si yo cosecho el material y el material es cosechado muy pronto, la semilla es muy madura, el embrión es muy maduro y puede secarse y no completar su madurez natural. Luego el contenido de humedad es importante. La mayoría de las semillas tienen un contenido de humedad bajo a la madurez, y es importante conservar ese contenido de humedad bajo, porque eso se vincula con una baja tasa metabólica, y por eso el material, en este caso la semilla, dura más tiempo. En algunos casos particulares, como pueden ser los piñones de araucaria o los frutos de roble, pasa lo contrario, se cosechan y se conservan húmedos, y tienen una menor longevidad. Luego el concepto de capacidad germinativa es muy importante, porque después de todo,
un atributo muy importante de la calidad es que si yo tengo 100 semillas de eucalipto, por decir algo, la verdad que lo que querría lograr es que de esas 100 semillas obtenga 100 embriones y 100 plántulas. La capacidad germinativa precisamente mide esa proporción de germinación en ensayos que se establecen con protocolos determinados por ISTA, ahora lo vamos a ver, test de capacidad germinativa. Entonces, los lotes de semillas se prueban y se evalúa su capacidad germinativa como un indicador de calidad fisiológica. Bien, entonces, de todo esto que yo les mencioné, ¿qué es lo que se puede llegar a pedir o puede llegar a venir con un lote de semilla como indicador de calidad? Generalmente en Argentina vienen acompañados, en el mejor de los casos, con un indicador de calidad física que se vincula con la pureza, básicamente. Es decir, qué proporción en peso son semillas. Eso se aplica básicamente a pinos y eucaliptos. Y se habla de semilla sucia y limpia. Y después la calidad fisiológica. Lo que básicamente se hace es la evaluación de la humedad, el contenido de humedad, y de capacidad germinativa, y en ambos casos a través de los protocolos de ISTA, que es la Asociación Internacional de Testeo de Semillas. Les dejo algunos ejemplitos de fotos que hemos tomado en distintos viajes que hemos hecho, sobre todo acá cerca al INTA 25 de Mayo. La Estación Forestal INTA 25 de Mayo históricamente se ha dedicado a cosechar semillas, a cosechar y vender semillas, y se pueden ver cosas muy interesantes. Por ejemplo, acá hay uno de nuestros alumnos charlando con un técnico del INTA, en donde nosotros estamos situados en una plataforma con un piso de mosaico, especialmente dedicada a depositar allí ramas enteras de pinos y eucaliptos, sobre todo ramas de eucaliptos, en donde en donde estos técnicos han cosechado frutos todavía inmaduros que no han abierto. Entonces en los días de sol, los días con baja humedad y alta temperatura, estas ramas se depositan en estas plateas para que se vaya produciendo la dehiscencia, y después yo voy agitando y golpeando estas ramas, y luego barriendo las semillas que obtengo. Entonces se utiliza la luz del sol y estas plateas para ir obteniendo estas semillitas que son muy chiquitas. Otra de las técnicas es, como en el caso de estos conos de pino, posiblemente taeda o elioti, depositarlos, cosecharlos verdes, no abiertos, cerca de la madurez, pero sin que se abran. Se los deposita en estas bandejas con pisos de alambre tejido, en donde dentro de los galpones, con baja humedad, los conos van madurando lentamente, van abriendo, y la semilla va cayendo acá abajo. Esto incluso a veces se puede hacer con distintos hornos de secado de conos. En este caso el INTA 25 de Mayo lo hace con calor y humedad natural. Acá hay distintos tamices para tamizar distintas semillas. Por ejemplo, acá hay una bandeja con frutos de liquidámbar que producen este tipo de semillas en la dehiscencia. Fíjense también algunas fotos interesantes que tomamos, algo que parece un detalle menor, pero realmente es bastante complicado, es organizar la logística de la cosecha de semillas. Hay que estar atentos al cronograma, hay que estar atento a la fenología de cada especie. El INTA 25 de Mayo cubre toda la provincia de Buenos Aires y tiene, por decirlo así, técnicos que van informando en las distintas zonas de cosecha sobre la evolución de la madurez de las flores y frutos. Y ellos tienen que concurrir con una logística muy especial, porque hay que llevar escaleras, hay que llevar ganchos, hay que llevar depósitos para traer todo ese material que tiene alto volumen y bajo peso hasta el INTA.
Acá se ven distintos ganchos para acceder a las ramas. Muchas veces las flores y los frutos están muy altos, y esas son las razones por las cuales muchas veces se eligen los árboles que tienen los frutos más a mano, y no son fenológicamente los mejores. Es por eso también que la cosecha en los huertos semilleros muchas veces es mecanizada y con hidroelevadores. En este caso, bueno, acá hay un operario que está abriendo manualmente conos de Pinus pinea, el pino piñonero, y está depositando las semillas ahí. Finalmente, lo que se hace con la semilla obtenida, eventualmente la semilla limpia, y una vez que esa semilla se ha deshidratado a un contenido de humedad acorde con su conservación, que en la mayoría de los casos, repito, es un contenido de humedad bajo, se los deposita en lugares frescos y secos. En el caso del INTA 25 de mayo hay una oficina para tal fin, en donde en estos tachos está acumulada la semilla que vende esta estación forestal. Bien, chicos, esta sería la primera parte de las 3 correspondientes a la producción de plantas, y con esto nosotros vamos a ir a un cuestionario sobre este tema y a las preguntas en la clase presencial.